Hola a todos, hoy veremos creo que una clase bastante importante, dado a que neurología y bueno, toda la parte de neuro en general siempre está metida independiente de la especialidad y dependiente de lo que ustedes hagan. Y la verdad es que estos síndromes son, no, la semiología en general de neuro es bastante entretenida, al menos a mí me fascinó bastante cuando pasé em, cuando pasé por el servicio y no sé, espero que a pesar de que es bastante densa, les sirva cuando entren a clínica, así que vamos a empezar. Bueno, la verdad vamos a ver, es bastante contenido, pero sin embargo, lo que voy a mostrarles como lo más general, porque la verdad neuro es mucho más extenso. Por ejemplo, voy a dejar fuera la esclerosis múltiple, el síndrome de la primera, segunda motoneurona, que espero que después cuando pasen por neurología lo vean más a fondo. Lo importante obviamente es ver lo general con ustedes y como es una clase tan densa, solamente lo voy a enfocar netamente en semiología, ya si ustedes quieren aprender las etiologías por separada, los tratamientos y todas esas cosas más específicas, es parte de ustedes, pero al menos para efectos de prueba es lo que yo voy a decir acá en esta clase, no, porque recuerden, este es un ramo de semiología, no es necesario que se aprendan etiologías o el tratamiento aún, así que voy a hacer lo más conciso con cada apartado para que les quede mejor grabado. Partiendo con una pregunta básica, ¿qué es la conciencia? Conciencia es todo estado de pleno conocimiento de uno mismo y de la relación de uno con el ambiente. Desde un punto de vista más neurológico, podemos definirlo como la capacidad que le da el sistema nervioso central al individuo para darse cuenta de sí mismo y de lo que lo rodea. La relevancia de la evaluación clínica del nivel de conciencia nos lleva al diagnóstico sindromático, la localización o también el diagnóstico etiológico. Nos puede también dar el pronóstico y la conducta. No es solo una evaluación inicial, también es algo dinámico. Recordemos que un paciente puede estabilizarse, puede en algún momento perder la conciencia, etc. Es súper importante también tener en claro de que tiene dos componentes principales la conciencia. Uno va a ser el nivel de alerta, que se refiere a la capacidad de respuesta al medio, es la cantidad de respuesta y está dada por el tronco y encéfalo, o sea, es decir, el tálamo, el cual vamos a decir que es el que enciende este sistema, y por tanto es una conciencia cuantitativa. Y otro componente fundamental es el contenido, que se refiere a la capacidad de análisis del sistema, el pensar, el entender el medio y hacer las relaciones, respuestas cognitivas y afectivas. Todas las funciones están mediadas a nivel cortical, es decir, de los hemisferios, y por tanto vamos a hablar de que es una conciencia cualitativa. Por tanto, de nuevo, conciencia lo podemos definir como la capacidad de darse cuenta de uno mismo, es decir, el medio interno, y del medio que lo rodea, es decir, medio externo, así como generar respuestas adecuadas a los estímulos de este. Y en otras palabras, también podemos decir que se compone del entendimiento que dijimos que era el contenido y la vigilia, que es el nivel de conciencia. Bueno, entonces, ¿cómo este sistema actúa? Si recordamos un poco neuroanatomía, bueno, pongamos un ejemplo, el paciente vigil. Que un paciente esté vigil significa que está con los ojos abiertos. El paciente puede no responder a estímulos, pero estar con los ojos abiertos, en este caso, vamos a decir que el paciente tiene una actitud vigil. Principalmente que el paciente esté vigil o no, está dado por el SARA, que recordaremos que es la sigla de Sistema Activador Reticular Ascendente. Recordemos que el SARA es una red de neuronas que está en el tronco cerebral y en las columnas laterales del diencéfalo, que van a transportar todas las señales del cuerpo de distintas zonas, desde lo más periférico hasta lo más central, por el tronco al resto de la corteza. La información que esto recibe va a recibir desde múltiples áreas de la médula espinal, tronco y cerebro, y serán de asociación a nivel cortical. Todo el registro de los estímulos sensoriales va a modular otras zonas del cerebro. Entonces, por tanto, pueden ser estímulos sensoriales, como los táctiles, los motores, etcétera, los cuales van a dar principalmente todas las aferencias que llegan del cuerpo hacia la corteza, determinando el estado de alerta y la atención de los pacientes. Las aferencias desde el tronco pasan por los núcleos reticulares del tálamo al resto de la corteza. El tálamo siempre va a ser el centro de relevo. Todas las sensaciones
Todas las sensaciones, las aferencias que pasan por el SARA van a llegar al tálamo y desde allí van a distribuirse en las distintas zonas de asociación de la corteza. Todas estas proyecciones tálamo-corticales van a regular y coordinar toda la actividad cortical. Entonces, si un paciente tiene una lesión a nivel del tronco o en el tálamo, lo más probable es que esté comprometido de conciencia. Clínicamente, entonces, tenemos alteraciones de la conciencia cualitativas y cuantitativas, como dijimos anteriormente. De las cualitativas, por ejemplo, tenemos la demencia, el delirio y la confusión. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con delirio? Se refiere al compromiso de conciencia, ¿cierto?, de tipo cualitativo, con falla severa en la atención. Se puede medir, por ejemplo, pidiendo que el paciente invierta a series automáticas. Por ejemplo, que diga los días de la semana al revés, meses del año al revés, o la capacidad de realizar operaciones básicas, por ejemplo, ir restando de 7 en 7, o no sé, decir la palabra mundo al revés. El delirio es fluctuante, hay alteración del ciclo de sueño, vigilia, es por esto que muchas veces estos pacientes se van a agitar y se desorientan. Puede haber un lenguaje incoherente y trastornos de la percepción, es decir, alucinaciones que pueden ser visuales, auditivas o incluso ilusiones. Este compromiso de conciencia es agudo. Ejemplo, un paciente hospitalizado por una sepsis cursa con delirium. O también puede ser, por ejemplo, un paciente que se intoxicó con alcohol, también esa es una causa orgánica. Otra causa cualitativa es la demencia. La demencia que vamos a ver más adelante es algo crónico, progresivo y no regresivo, lo cual requiere un tiempo de instalación no menor a 6 meses y hay compromiso en distintas áreas de la conciencia, pero principalmente que son de la memoria, es decir, amnésicas o del lenguaje. Se afecta la memoria y áreas prefrontales. Afecta una o más funciones cerebrales. Por ende, va a comprometer las actividades de la vida diaria. Eh, y con respecto a los niveles de conciencia, los cuantitativos, tenemos distintos niveles. Eh, por ejemplo, tenemos el nivel de alerta, o sea, los niveles de alerta, primero el vigil, que son los ojos abiertos y alertas del medio. Aunque ojo, también se puede estar vigil teniendo los ojos cerrados. Ya el segundo grado ya sería la obnubilación, que es una reducción de la alerta entre leve a moderada, pero generalmente el paciente se mantiene despierto, orientado, aunque eso sí con menos interés en el medio. Además de que empieza a tener algunas respuestas medias lentificadas, aunque no son tan obvias. ¿Cómo diferenciamos la obnubilación con la somnolencia? Es que el somnoliento reacciona ante el estrés y el miedo, en cambio un obnubilado puede estar con una pistola en la cabeza y seguirá con sueño. El sopor, que es el segundo grado, es un sujeto que logra recuperar temporalmente la vigilia ante estímulos de no ser estimulado, se encuentra permanentemente dormido. Ya acá hay que estarlo molestando por decirlo. Y tenemos distintos grados de sopor. Por ejemplo, tenemos uno superficial o leve, en donde el paciente con una respuesta al estímulo táctil o auditivo, típico caso que hay que estarlo tocando o hay que estarle diciendo señor despierte. Un sopor medio moderado, acá el paciente va a requerir estímulos ya dolorosos de mediano, o sea, estímulos dolorosos medianos, como por ejemplo que tengamos que comprimirle los dedos o a movimiento, es decir, hay que sacudir al paciente. Y ya algo más profundo, un sopor profundo, básicamente hay que darle un estímulo de dolor muy intenso para que pueda despertar de esto. Varios van a decirles que el mayor dolor va a ser justamente a, va a ser presionar los pezones y de hecho pasando al coma es ya la ausencia de la respuesta cortical frente a estímulos máximos. Acá usted le pueden hacer cualquier cosa al paciente y no va a responder, y esos son todos los grados de alteraciones de la conciencia. También podemos evaluar los distintos tipos de respiración que presenta un paciente, ya que esto nos va a sugerir en qué lugar se encuentra el problema. Por ejemplo, tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, que nos dice que la lesión se encuentra por sobre el diencéfalo. Este tipo de respiración la podremos encontrar en un paciente con alteraciones metabólicas, como una insuficiencia cardíaca, y se caracteriza por tener un periodo de hiperventilación, que llega a un máximo y luego comienza a disminuir hasta llegar a un periodo de apnea, y el ciclo se vuelve a repetir.
También tenemos la hiperventilación neurógena central, el cual se caracteriza por respiraciones profundas y rápidas. En este caso, las lesiones se encuentran a nivel del mesencéfalo y se pueden ver en comas hepáticos, sepsis o acidosis metabólica. Otra respiración que tenemos es la apnéutica. El paciente pasa por periodos de hiperventilación, luego apnea y vuelve a ventilar, y así sucesivamente. Este tipo de respiración sugiere lesiones pontinas, mediales o caudales. Respiración atáxica. Se caracteriza por ser desordenada y suele indicar lesiones a niveles vulvares, por ejemplo a nivel de la unión ponto-vulvar. Y la apnea, es que es la ausencia total de respiración, ausencia de respiración. Sugiere lesión del grupo ventilatorio ventral en el bulbo ventrolateral bilateral. Pasando a las pupilas, si hay una lesión a nivel diencefálico, por sobre el diencéfalo, como en el tálamo o la corteza, las pupilas pueden ser pequeñas, pero van a ser reactivas. Este efecto se puede ver incluso como consecuencia del abuso de algunos fármacos como los opioides. Eso vamos a decir que son pupilas mióticas, es decir, las pupilas reactivas. Si bajamos al nivel del tegmento, del mesencéfalo, y nos encontramos con una lesión ahí, como una hemorragia o tumor, vamos a tener unas pupilas que van a estar dilatadas y fijas, que no responden a la luz. Si bajamos al nivel donde se encuentra el núcleo del tercer par, es decir, la tercera línea roja en la imagen, podemos encontrar una lesión por compresión de este, como en el caso de hernias o las aneurismas. Las pupilas se encontrarán dilatadas y areflécticas, lo que es muy grave. En este caso estará predominando el sistema simpático y no habrá eferencia parasimpática. Si seguimos bajando y nos encontramos con una lesión a nivel del puente, vamos a tener unas pupilas muy fijas, puntiformes, pero en su reflejo fotomotor conservado, ya que no estará afectada la eferencia del tercer par, sino que estará afectada solamente el sistema simpático. Más abajo, a nivel del bulbo, una lesión puede producir distintas formas de pupila, pero si el paciente está en una etapa terminal, encontraremos las pupilas dilatadas y areflécticas. Entonces, por tanto, es importante en estos casos evaluar a los pacientes las pupilas, porque vamos a ver más adelante que es una de las condiciones para ver los reflejos fotomotores, ver si es que están conservados o no. La motilidad ocular hace referencia a los estímulos que se le realizan al paciente para obtener sus reflejos oculocefálicos. Cuando el paciente está en su camilla, comprometido de conciencia, y le movemos la cabeza hacia los lados, vamos a obtener los movimientos oculares horizontales. Entonces, si movemos la cabeza del paciente hacia la derecha, sus ojos deben mirar a la izquierda, y al mover la cabeza hacia la izquierda, los ojos deben mirar a la derecha. Esto es lo normal, ya que así podemos evaluar el estado del octavo par. La flexoextensión se utiliza para evaluar los movimientos oculares verticales. De esta manera, al realizar una extensión cervical al paciente, la mirada debiera dirigirse hacia abajo. Si hay alguna lesión a nivel del fascículo longitudinal medial o de todo el trayecto del mesencéfalo, habrá una desconjugación de la mirada horizontal. Las lesiones que están bajo el tronco o el mesencéfalo, por ejemplo, a nivel del bulbo vamos a tener una mirada conjugada que estará fija, al igual que si tenemos lesión de todo el tronco. A estas características también se le conoce como ojos de muñeca. Si hay lesión supratentorial, habrá conservación de movimientos horizontales y óculo-vestibulares. En lesión mesencefálica tendremos mirada horizontal conservada y vertical alterada. Y en lesiones de puente tendremos movimientos óculo-vestibulares alterados y verticales conservados. También les voy a dar a conocer un fenómeno llamado el fenómeno de Bell. Si el reflejo corneal está alterado, se puede utilizar el fenómeno de Bell para saber si es lesión del quinto o del séptimo par. Al cerrar los párpados normalmente se eleva el globo ocular, que eso se llama el fenómeno de Bell. Si esto sucede al realizar el reflejo corneal, entonces lo que está dañado es el séptimo par, porque el paciente no puede cerrar el ojo espontáneamente. Hay la oftalmo por compromiso del séptimo par. También hay otra cosa que se llama el reflejo corneonteligoideo, que básicamente es la desviación de la mandíbula al lado opuesto. Bueno, y si todo lo anterior fue bastante confuso, acá les dejo un pequeño resumen donde se habla el nivel de la lesión, el tipo de respiración que debiese tener, las pupilas, si el reflejo fotomotor está conservado, cómo van a estar los movimientos oculares y la respuesta motora, para que la gente que no entendió la primera parte.
Y otra cosa importante que deben manejar es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala que permite evaluar la conciencia del paciente y está hecha principalmente para el traumatismo encefalocraniano, eh, aunque para el resto de otras enfermedades puede no ser muy buena. Eh, ¿Y qué es lo que evalúa esta escala? Bueno, eh, de un puntaje de un puntaje donde el mínimo va a ser 3 y el máximo va a ser 15, evalúa, por ejemplo, evalúa 3 puntos. Uno va a ser la apertura de los ojos. Si los ojos se abren de forma espontánea, va a tener los 4 puntos de ese apartado. Eh, Otro punto es la actividad motora, donde, donde va a obtener 6 puntos si es que puede obedecer los comandos del doctor. O sea, no sé, si le pedía que mueva la mano, no sé, que haga algún movimiento. Y otro punto es la conversación. Si es que habla una conversación coherente, fluida, todo eso, va a tener los 5 puntos. Eh, y como comúnmente se habla de que un paciente está en coma a partir de 8 puntos en esta escala y por lo tanto va a necesitar ser intubado. Sin embargo, un paciente con trauma a nivel de la C2, es decir, un trauma raquiomedular, tendrá 4 puntos en Glasgow. Este paciente está conversando por lo que no está comprometido de conciencia. Entonces el Glasgow no es como algo que sea así muy muy definitorio, incluso aunque la guía GED diga algo, pero la verdad ustedes pueden hablar con los neurólogos y neurocirujanos y van a darse cuenta de que el GLAU es así, no hay que ser flexible en la parte clínica. Eh, y como se dan cuenta, aparte, el mínimo son 3 puntos, por si acaso, no, porque si una persona está muerta va a tener 3 puntos, o sea, si no responde, si no se mueve y si no puede abrir los ojos, 1 punto a cada uno, 3 puntos es lo mínimo, y 15 puntos entonces por tanto es una persona normal. Me encanta bastante este cuadro, dado que si ustedes lo manejan muy bien, les va a servir bastante para la urgencia y para medicina interna. Esto puede resumir muy bien las etiologías y cómo vamos a manejar a este paciente. Entonces, cuando tenemos un compromiso de conciencia, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si es un compromiso de conciencia causado por un trauma o no. Si el compromiso de conciencia es causado por un trauma, vamos a tener que llamar a nuestro neurocirujano, hacerle un escáner y obviamente hacer el ABC vía aérea, ver si la columna cervical está indemne, etcétera. En cambio, si el compromiso de conciencia es no traumático, hay que ver si es que tiene signos de focalización, si focaliza o no focaliza. En caso de que focalice, ahí también de nuevo hay que hacer un escáner y ahora hay que buscar al neurólogo, ver si es que, no sé, el paciente presenta un accidente cerebrovascular, si es que necesita, no sé, el protocolo de la trombólisis, etc. Y mientras si el paciente, obviamente, es un compromiso de conciencia que no es traumático y además no focaliza, tenemos todas las otras causas, por ejemplo, metabólico, muchos ojos con lo metabólico, la glicemia, acuérdense siempre pedir un hemoglucotest. El oxígeno también, tienen que ver harto si es un paciente con hipoxia. También la intoxicación por monóxido de carbono, que igual es frecuente. Si es que puede haber algún antecedente de, ¿cómo se llama?, de eh, alteraciones electrolíticas como el sodio, acuérdense la hiponatremia, que eso puede generar un edema cerebral, la calcemia, y también, no sé, un síndrome urémico o la encefalopatía de la cirrosis hepática. También hay, ojo con las causas tóxicas, acá por lejos el alcohol, muy por lejos el alcohol, mucho ojo con ese paciente alcohólico. Y otro dato interesante es que el paciente alcohólico no, normalmente viene por un tema de trauma, normalmente viene por lesión o esas cosas, entonces no subestimen al paciente alcohólico, siempre tienen que revisarlo, porque muchas veces se caen, hacen alguna tontera y no sé, tienen que tener harto cuidado. Bueno, también pueden ser causas infecciosas, o ya puede ser, por ejemplo, un shock séptico, la sepsis, una meningitis, etcétera. Eléctrico, algún tipo de epilepsia, por ejemplo, alguna convulsión. Neoplásico, a veces puede hacer una metástasis al cerebro, o no sé, el mismo síndrome paraneoplásico genera alteraciones metabólicas. Y ya otros tipos, no sé, problemas de la tiroides, un infarto, eh,
un embarazo y obviamente un shock. Entonces, apréndanse muy bien este cuadrito, es muy bueno para buscar las causas y obviamente orientar nuestro manejo y tratamiento posterior. Ahora pasamos al síndrome demencial. Corresponde a un síndrome clínico cognitivo-conductual, con un deterioro adquirido. Esto es lo que lo hace diferente, por ejemplo, de un retardo mental. Además de ser degenerativo, persistente, progresivo, multietiológico, como veremos más adelante, producido por una amplia variedad de trastornos de distinta severidad. Una de las características que tiene es que interfiere con la vida diaria, que como sale acá en la diapositiva, AIVD significa actividades de la vida diaria. Eh, entonces, esto, como interfiere en las actividades de la vida diaria, causa una disminución de la autonomía del paciente, llegando a la dependencia de terceros. Para poder establecer que sea a causa de una enfermedad neurodegenerativa, requiere que el trastorno esté como mínimo 6 meses, por lo que un diagnóstico diferencial son los cuadros confusionales, que estos duran menos de 6 meses. Debe existir afectación de más de una función cognitiva, por ejemplo la memoria, el lenguaje, las habilidades visoespaciales y o funciones ejecutivas, acompañado generalmente de alteraciones conductuales. Una de las cosas más importantes es siempre descartar que sea una causa tratable, como veremos después. La causa más frecuente del síndrome demencial por lejos va a ser la enfermedad de Alzheimer, con cercano a un 60% de todos estos cuadros, seguido después con un 18% de las enfermedades, o sea, perdón, con causas mixtas, es decir, por ejemplo, Alzheimer más una causa vascular, y después vienen las demencias tipo vascular solamente, y por último las desconocidas con un 7%. Y ahora bien, ¿por qué es importante conocer y diagnosticar este cuadro? Dado que primero esto es un problema de salud pública, porque para empezar hay una alta frecuencia de la enfermedad, porque recordemos que la pirámide de edad se está invirtiendo, es decir, estamos teniendo mayor cantidad de adultos mayores, similar a Europa, por lo que al aumentar la población de estos, por lo tanto aumenta esta enfermedad, sin contar que esto también tiene un alto costo social. El diagnóstico y tratamiento, acordémonos que es algo insuficiente, dado que esta enfermedad, no, si la causa no es reversible, esta enfermedad no tiene cura, simplemente estaríamos retrasando o estaríamos aliviando un poco los síntomas, pero no estaríamos sanándola en ese sentido. Sin contar de que es más complejo que los familiares. Lo más complicado de los familiares que cuidan al paciente, el llamado síndrome del cuidador, que veremos en la siguiente diapositiva. Les voy a comentar brevemente el síndrome del cuidador o burnout, que esto se ve sobre todo en salud familiar y en geriatría, aunque igual también en pediatría, pero ya, el punto es que este síndrome se va a caracterizar por la existencia de un cuadro plurisintomático, en el que se afecta a todas las esferas de la persona, con repercusiones médicas, sociales, económicas y otras que pueden llevar al cuidador a tal grado de frustración que claudique en sus labores de cuidado, repercutiendo negativamente tanto en su labor como cuidador como en su vida personal, teniendo como consecuencia un importante deterioro de su calidad de vida. El síndrome del cuidador suele estar provocado por la dificultad que trae para el cuidador el cambio radical de su modo de vida y el desgaste que provoca ver cómo un ser querido va perdiendo progresivamente sus facultades físicas y o mentales, conforme avanza el curso de la enfermedad. Bueno, como dijimos, es plurisintomático, pero varios estudios aseguran de que, al menos en porcentaje, un 46% desarrollan, por ejemplo, trastorno del sueño, un 37% trastorno de ansiedad, 36% de depresión y un 60% lumbago crónico, para que vean de que, bueno, es todo el eje biopsicosocial, o sea, como dijimos, va a generar, por ejemplo, el lumbago, que es algo más biológico, también la parte psicológica como la depresión y obviamente la parte social o económica, porque obviamente, como les mencioné, la demencia es en general una enfermedad cara de estar tratando, sobre todo usando los últimos medicamentos. Y bueno, para que sepan, por ejemplo, para saber si una persona no tiene un síndrome del cuidador, podemos usar la escala de Salip y ahí nos va a indicar, por ejemplo, qué tan sobrecargado está, aunque también hay otras formas de saberlo, pero normalmente se usa la escala Salip en geriatría. Bueno, las demencias pueden clasificarse de distintas formas, por ejemplo, a nivel etiológico, que como vemos en la tablita, por ejemplo, Alzheimer va a ser por lejos la etiología más frecuente, y bueno, también podemos clasificarlas según la topografía,
En este caso, eh, tenemos las demencias que son a nivel cortical y las demencias subcorticales. Las corticales son las que comprometen el lenguaje. El prototipo de enfermedad cortical es Alzheimer. Se altera el hipocampo, por lo que se alterará la memoria episódica. Al inicio habrá alteración de la memoria, es decir, amnesia, manifestada con anomia de objetos poco frecuentes, y a medida que avanza altera la nominación de nombres propios. Afasia, es decir, la alteración del lenguaje, apraxia, agnosia y dificultad de la memoria de trabajo. En resumen, podemos decir que los corticales tienen las 5A: amnesia, afasia, apraxias, agnosias y alteraciones ejecutivas. En contraste con las subcorticales, las cuales comprometen el sistema motor. El prototipo acá sería la enfermedad de Parkinson. No piensen que el Parkinson solamente genera, obviamente, la parte motora, también hay un compromiso de memoria. Bueno, entonces dijimos comprometan el sistema motor, compromiso de la sustancia gris y blanca, por lo que afecta a ganglios de la base, tálamo óptico y proyecciones que van hacia el lóbulo frontal. Los pacientes tienen, entre otros, bradypsiquia y pueden tener una focalidad neurológica. Ejemplo, dijimos la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Lewy, demencias vasculares, demencia por VIH, la enfermedad de las vacas locas, que es la Creutzfeldt-Jakob, etc. La presencia de cuerpos de Lewy es patonormónica de algunos tipos de demencia, entre ellas la demencia social Parkinson, y es una inclusión intracitoplasmática. Estos depósitos se encuentran en ciertas estructuras como la sustancia negra en el Parkinson, que altera la parte motora, pero cuando aumenta la patología llegan a la corteza y comienzan a afectar las áreas de asociación. El lenguaje, por tanto, es una función cortical. Cuando existe una alteración de la corteza, se produce afasia. Las subcorticales dan clínica extrapiramidal, están más rígidos, tienen movimientos anormales y temblor, entre otros. Otra forma que podemos clasificar las demencias de acuerdo al perfil evolutivo. Por ejemplo, como dijimos, las de inicio gradual, que el mejor ejemplo sería la enfermedad de Alzheimer, también puede ser la demencia de cuerpo Lewy, etc. O, no sé, una que sea en escalones, que ese es como lo característico de la demencia vascular. También otra causa o sea, una que cursa de forma rápida son las infecciosas. Ojo con la meningitis o la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo. Y tenemos también una otra clasificación súper importante, que son las causas reversibles, que, valga la redundancia, al ser reversibles, ustedes al tratarlas van a estar curando la demencia, en contraste, no sé, como una enfermedad irreversible como fue el Alzheimer, que como dijimos, solamente ustedes van a estar tratando los síntomas, pero no van a estar tratando la enfermedad, o sea, curándola. Acá, ojo, por ejemplo, en las causas que son tóxicas, metabólicas, acá, ojo con la encefalopatía hepática, urémica, o sobre todo el alcohol, que ustedes saben que es muy frecuente, o también la hipoglicemia. De las causas infecciosas, la demencia por VIH, la neurosífilis, entre otras. Endocrinas, mucho ojo con la parte de electrolitos plasmáticos, por eso está la paratormona, la tiroides, el Cushing, etc. Drogas anticolinérgicos, los sedantes, los antidepresivos, entre otros. Y los carenciales que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que sería el déficit de vitamina B12, ácido fólico y la tiamina. En los alcohólicos con delirium tremens, que el cual por cierto es una emergencia médica con riesgo vital, normalmente hay que administrar tiamina, que es la vitamina B1. Y hay que tener cuidado al dar junto con la glucosa, que es hipertónica, porque esta disminuye la tiamina y puede desencadenar lo que se conoce como encefalopatía de Wernicke, la cual se compone por ataxia, palesia del recto externo ocular, el septopal, es decir, u otra oftalmoplegia, nistagmus y compromiso de conciencia. Eh, Como recordaremos un poco por fisiología, la tiamina o la vitamina B1 es una vitamina hidrosoluble. El alcohol inhibe su absorción en el intestino delgado. La tiamina desempeña un papel importante en el metabolismo de carbohidratos, principalmente para producir energía, además de participar en el metabolismo de grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Es esencial para el crecimiento y desarrollo normal, y además de ayudar a mantener el funcionamiento propios del corazón, sistema nervioso y digestivo. Actúa como una coenzima también, por ejemplo en el ciclo de Krebs.
La tiamina también ayuda a las células del organismo a convertir carbohidratos en energía. El papel principal de los carbohidratos es obviamente suministrar energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. La tiamina juega un papel en la contracción muscular y la conducción de las señales nerviosas, además de ser esencial para el metabolismo del piruvato. Es por tanto una vitamina esencial. Debe procurarse a través de la ingesta de diversos alimentos. Las reservas del cuerpo no duran más de 15 días. Eh, la glucosa entra inmediatamente a la célula, no así la tiamina que entra a la célula más lentamente. Por eso es que es importante administrar la tiamina antes de la glucosa, ya que si no hay tiamina y se administra glucosa, se desencadena la encefalopatía de Wernicke. Al faltar la tiamina no se puede metabolizar la glucosa para producir energía. Por tanto, es súper importante. Y bueno, como sabe la diapositiva, características generales de nuevo, producido por la déficit de B1, provoca lesión en el diencéfalo y se asocia habitualmente al alcoholismo crónico que suele asociarse a una mala alimentación. El síndrome de Wernicke es la fase aguda, entonces tiene ataxia, tiene signos oculares como la oftalmoplegia, polineuropatías, un compromiso con ciencia, el paciente está desorientado y no es incapaz de reconocer los familiares. También puede tener apatía y problemas de atención y la memoria. Y también el síndrome de Korsakoff, que ya es la fase más crónica de esto, es un síndrome amnésico y donde se produce una amnesia antelógrada, donde se produce la alteración retrógrada parcial con gradiente temporal. Se mantiene memoria procedimental y primen, cierto grado de confabulación, es decir, como que la persona tiene como lagunas mentales, como que no se acuerda de un evento y trata de rellenarlo así con sus propias fantasías. Eh, por eso que genera ocasionales falsos reconocimientos y una conciencia que está no alterada. Ahora pasando al diagnóstico de las demencias. Bueno, es súper importante recalcar que acá el diagnóstico es clínico, el cual obviamente se va a apoyar de exámenes y que no solamente va a tratar de una sola prueba, se van a necesitar varios estudios. Requiere evaluación de hartos elementos, por ejemplo la parte clínica, el estudio neuropsicológico e imágenes que permitan el diagnóstico diferencial, que es importante en el manejo. Entonces, bueno, como todo hay que hacer una buena historia clínica, evaluar la capacidad funcional, el examen hacer un mini mental, o sea, un examen del estado mental, un examen neurológico, pensar obviamente diagnósticos etiológicos y las pruebas complementarias. En la historia es importante interrogar al paciente y al cuidador, o sea, tanto al paciente y al cuidador sobre tres aspectos: la capacidad cognitiva, la capacidad funcional, la presencia de trastornos de conducta o del ánimo. Normalmente las demencias son egodistónicas, es decir, que el paciente no se da cuenta, en contraste con algo que sea egosintónico, que el paciente sí se da cuenta, y por eso es necesario la presencia del cuidador o del familiar, porque ellos se dan cuenta obviamente de cuando la persona está o no con demencia. Obviamente caracterizar el deterioro, ¿cierto? La forma en que inició, cuánto ha durado, cómo comenzó y cómo ha progresado. En la anamnesis con los familiares, obviamente, evolución y antecedentes médicos, los medicamentos que toman, evaluación cognitiva, test psicométrico, examen físico, obviamente, los exámenes complementarios, descartar otras causas. Obviamente, signos orientadores de la demencia, como puede ser la pérdida de memoria que afecte la capacidad laboral, dificultad para llevar a cabo tareas habituales, problemas de comprensión o expresión del lenguaje, desorientación temporoespacial episódica, llamativa disminución de la capacidad del raciocinio, dificultades y disminución de la capacidad de abstracción, elementos o cosas ubicadas en lugares equivocados, cambios inapropiados de humor o comportamiento, cambios de personalidad y una apatía, desinterés y pérdida de iniciativa. Al, al entrevistar al familiar hay que ver los problemas con toma de decisiones, un menor interés en pasatiempos o actividades, si repite las preguntas, historias o declaraciones, dificultad para aprender a usar una herramienta o aparato, olvidar el mes o el año o sea, que esté desorientado temporalmente, dificultad para manejar los asuntos financieros, por ejemplo, que pueda pagar su factura, impuestos. Recordemos un poco que afecta a las actividades independientes de la vida diaria, como habíamos dicho al inicio. Dificultad para recordar las citas. Si de estas preguntas tiene más de dos respuestas positivas, para la demencia dice que tiene una sensibilidad del 93%. Bueno, y un concepto súper importante es que todos tenemos,
todos vamos envejeciendo y obviamente el cerebro va envejeciendo y ya no va siendo tan, obviamente, tan eficaz. Entonces, tenemos que saber diferenciar cuando hay como un deterioro, entre comillas, normal, es decir, como cuando estamos en presencia ante un adulto mayor normal, versus uno que tiene un trastorno de memoria ya más patológico. Entonces les dejo esta tablita para que aprendan eh, cómo diferenciarlo, porque si no todos tendríamos demencia, ya que todos se nos olvidan cosas, pero obviamente por eso es importante igual hablar con los familiares y ver cuánto ha cambiado en el último tiempo. Entonces siempre hay que tener como ese respaldo en el tiempo. Y acá una diapositiva para los puntos anteriores que dije en el diagnóstico. Bueno, síntomas cognitivos siempre van asociados, por ejemplo, incapacidad para aprender y retener nueva información, es decir, mala memoria, dificultad para tareas complejas, por ejemplo, administrar el dinero, hacer un trabajo, que el razonamiento está empobrecido, por ejemplo, que hace malas decisiones, que esté desorientado, por ejemplo, típico que los pacientes con demencia que eh, se pierden así, se arrancan y se pierden. Déficit del lenguaje, por ejemplo, que está empobrecido o que no se entienda. Discordancia entre lo que afirma la familia y lo que refiere el enfermo. Como les dije, esta es una enfermedad egodistónica, por lo tanto el familiar no se da cuenta, o sea, perdón, el paciente no se da cuenta que tiene demencia, mientras que la familia sí, entonces por eso es importante tener la versión de ellos también. Y mientras que también tenemos síntomas conductuales, por ejemplo, problemas psiquiátricos y o comportamientos, síntomas depresivos, ansiedad, apatía, alteraciones del sueño, ideas delirantes, por ejemplo, como ideas de robo, esas cosas, alucinaciones, agresividad, etcétera. Eh, y también, obviamente, alteraciones funcionales de la actividad de la vida diaria, disminución de las capacidades previas. Por ejemplo, ojo con la ciudad en la casa. Si la persona, no sé, pues, creen que se puede intoxicar con gas, si se puede quemar en la cocina, eso, tienen que hacerse la pregunta, ¿lo van a dejar solo? Ese tipo de cosas tienen que ir viendo. Un concepto que estaba hablando harto, pero quizás como para que sepan un poco el delirio, que es más de psiquiatría, aunque igual está compartido con neuro. El delirio se refiere a toda alteración del juicio de realidad, el cual está patológicamente falseado. Como características principales es que es apodíctico. ¿Qué quiero decir con esto? Que se afirma con absoluta convicción, en donde no se plantea la alternativa de imposibilidad, además de que es impermeable a la lógica. Nunca se va a tomar en cuenta el juicio de los demás. Básicamente la persona está absolutamente convencida de que su idea es tal cual y nadie lo puede cuestionar. Hay distintos tipos de delirio. Por ejemplo, están las ideas delirantes primarias, las cuales como características es que son incomprensibles, no se las argumenta coordinadamente, no se las verifica ni se intenta probarlas, no están basadas en fenómenos psíquicos previos, no trascienden la conducta, se guardan más en la intimidad, aunque eso no siempre. Se lucha poco o nada contra estas ideas. Eh, Estas ideas delirantes constituyen los delirios. No siempre los contenidos son absurdos extraños, pero tienen que darse con lucidez de conciencia. Esa es la característica con las demás. Por si acaso, el delirio por sí es un trastorno del contenido del pensamiento. ¿Qué son las ideas deliroides? Eh, las ideas delirantes secundarias o deliroides son condicionadas por una motivación en relación a un fenómeno psíquico previo, por lo cual son comprensibles y están influenciadas por la biografía, el carácter, la personalidad, la parte emocional, vivencias, trascendencia de la conducta. Por lo tanto, podemos entender cómo se originan de las emociones y sentimientos, sean estos de temor, desconfianza, deseo, éxtasis, rabia, culpa, minusvalía, etc. El mejor ejemplo es la típica no sé, se muere por ejemplo un familiar y alguien obviamente está todavía viviendo el siglo y de repente dice que ha escuchado, ha sentido que sigue vivo esa persona. Eso sí es una idea deliroide eh, porque si bien obviamente la persona está muerta, hay como un contexto, hay una parte sentimental que podríamos atribuirle, a diferencia del delirante que no hay como una causa esclarecida. Y también por último tenemos el delirium o ideas deliriosas. Se dan en el contexto de un paciente comprometido de conciencia. Son explicables ya que corresponden a factores exógenos orgánicos lo que las producen o causan. El mejor ejemplo sería el paciente alcohólico. Ese tiene ideas deliriosas o delirium.
Dado el componente amnésico propio del perturbado de conciencia, el paciente no configura sistemas. Sus conductas son concordantes mientras dura el fenómeno delirioso. Habitualmente son cambiantes, transitorias. No se explican con claridad por la incoherencia que presentan y no se intentan verificar en base a coincidencias ni razonamientos deductivos. Ya que los fenómenos son vividos desde una conciencia alterada, son privativos del paciente y se hace más difícil para el observador precisar la relación de la idea con el estado afectivo del paciente. Así que, para resumir, idea delirante no tiene una causa que sea como que sea aparente, mientras que el deliroide es una causa más emocional, que más se puede establecer de la vivencia, y el delirio no es una causa orgánica, no sé, pues típico paciente que está, es alcohol, esto por lejos el delirio, un tremen del alcohol o de alguna causa orgánica, como digo. Y mucho ojo, acuérdense, es muy distinto hablar de la palabra idea delirante, idea deliriosa y también idea deliroide, porque a los psiquiatras les gusta hacer esa diferencia, así que tengan cuidado, no es lo mismo, así que es importante que sepan estas diferencias. Bueno, y esto más para después, pero igual es importante saberlo. Hay distintos test de screening para saber si la persona tiene demencia o no. Por ejemplo, está el mini mental, el test de reloj, que es el que sale abajo, para que vean de cómo se va afectando incluso la parte motora en Alzheimer. Si la persona, no sé, puede nombrar animales, cómo está la afluencia verbal, porque recordemos de que la demencia puede generar un empobrecimiento del lenguaje. También tenemos el MIS o una batería neuropsicológica. Obviamente lo importante es objetivar la sensación o quejas de memoria, ordenar la información, permitir, permitir comparar la evolución y los tratamientos, decir cómo va mejorando y obviamente tratar de usar un lenguaje común porque recordemos que estos pacientes van perdiendo eh, el lenguaje, por tanto muchas palabras que para nosotros son fáciles, son, o sea, o sea, de un nivel educacional mínimo, muchas veces estas personas van a bajar su nivel de educacional y justamente hay que adaptarse a ellas. También les presento la escala de Yesabage, que es muy frecuente en pediatría. Esto es para diferenciarse, o sea, perdón, en geriatría, y esto es sobre todo para diferenciar si es una pseudodemencia depresiva con una demencia de verdad. La verdad hay distintas escalas y como les digo, no todo es eh, no todo es definitorio. Ustedes van a ver que los neurólogos y los psiquiatras usan bastante tipos de baterías y exámenes, pero estos son como los más usados actualmente. Ahora pasando al siguiente síndrome, el síndrome convulsivo. Primero hay que definir algunos conceptos. ¿Qué es una convulsión para empezar? O crisis convulsiva. La convulsión se define como un evento paroxístico debido a descargas excesivas y anormales hipersincrónicas desde neuronas del sistema nervioso central. Existen distintos tipos de convulsiones, es decir, podemos encontrar pacientes comprometidos de conciencia sin necesariamente tener convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Una convulsión no es sinónimo de epilepsia, es decir, si una persona tiene el antecedente de haber convulsionado una o más veces en su vida, eso no lo hace de por sí epiléptico. La antigua definición de epilepsia aseveraba que ya con dos crisis se consideraba un paciente como epiléptico. Actualmente esto es distinto dada la existencia de las crisis sintomáticas, las cuales se definen como una crisis convulsiva que tiene un factor desencadenante reversible, por ejemplo una hiponatremia o hipoglicemia, generando una crisis convulsiva en un paciente que no necesariamente es epiléptico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el traumatismo encefalocraniano. Hay crisis precoces y tardías en donde el paciente puede desarrollar epilepsia, pero que exista una de estas crisis no asegura que la persona padezca la enfermedad. También es importante saber algunos conceptos como la ictiogénesis y la epileptogénesis. La ictiogénesis tiene relación con el inicio de un proceso que puede ser en ese momento reversible, pero que puede generar una convulsión. Si este proceso se perpetúa en el tiempo, va desarrollando cambios genéticos del parénquima tanto a nivel neuronal como glial, desarrollando así una epileptogénesis. La epilepsia, como la caracteriza la Asociación Internacional de Epilepsia desde 2013, es un desorden del cerebro caracterizado por una predisposición a desarrollar crisis. Toma importancia ver cuáles son los factores predisponentes. Tienen una progresión en el tiempo, son permanentes. Todo esto junto llevará a la presentación de crisis que primero promoverán el proceso de ictiogénesis y posteriormente epileptogénesis.
Además, es importante tener en cuenta que esta enfermedad tiene un contexto social, neurobiológico y cognitivo en el paciente y sus familiares. Es importante tener en cuenta que las causas de las convulsiones van a variar según la edad. Por ejemplo, los jóvenes vamos a tener lo que es el cerebro inmaduro. Son principalmente alteraciones genéticas y lo que explican las causas en los niños. Existen algunos ejemplos de cómo los neurotransmisores varían en cuanto a su propiedad excitatoria e inhibitoria mientras van desarrollándose en el tiempo y esto finalmente va a producir este proceso. Bueno, en pediatría después van a ver todo el tema de las crisis convulsivas, que eso ya es un tema aparte, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en los adultos. En el cerebro joven principalmente se dan accidentes automovilísticos, trauma, el TEC y otras patologías que van a generar finalmente el mismo proceso. Y ya en el cerebro anciano ya predomina principalmente el accidente cerebrovascular o bien una atrocia cerebral o incluso algún cáncer. Entonces, como todo, siempre va a depender obviamente de la edad del paciente y los factores, pero sobre todo la edad, ya que eso nos indica qué enfermedades son las más probables en el grupo etario. Bueno, vamos a pasar ahora a la clínica de las convulsiones. Si bien hay distintos tipos de convulsiones, hay distintas formas motoras, sensitivas, etcétera, por ahora me interesa que se aprenda bien la tónico-crónica, que es como es como una de las más representativas. Eh, la crisis tónica solamente sola, porque a veces viene tónico-crónica, la tónica sola es menos frecuente, por lo general dura menos que la crisis tónico-crónica. La tónico-crónica de 10 a 15 segundos a pocos minutos. Hay contracción muscular sostenida no vibratoria que predomina en tronco y o extremidades. Presenta compromiso de conciencia y tiene alteraciones vegetativas. Característicamente el post ictal es corto, o sea, por si acaso, para los que no entienden los hertz y todo eso que sale ahí, es que cuando uno evalúa a un paciente con convulsiones se le toma un electroencefalograma, entonces por eso es que sale esos registros. Positar se refiere después de la crisis. Una crisis crónica, en cambio, tiene una duración de minutos. Por lo general, el paciente presenta inconsciencia y caída. Hay movimientos de flexión y extensión repetitivos. Bueno, y normalmente estas dos se van a asociar juntas, pero es raro ver cómo ambas separan. Y no solamente, bueno, y recuerden de que no solamente están las crisis tónico-crónicas, bueno, hay distintas crisis como les mencioné, pero también hay otros síntomas acompañantes, dijimos síntomas vegetativos, también pueden haber movimientos normales, pérdida de conciencia, eh, no sé, que aparezca liberación de saliva de la boca o también la pérdida de los esfínteres, por ejemplo, que la persona orine de forma involuntaria, entre otras cosas. Y bueno, acá un esquema que es mucho más genial porque lo relaciona junto con neuro, ustedes van a ver, no sé, po, en qué parte específica qué parte específica del cerebro está alterada y qué síntoma va a estar asociado, po, no sé, po. Por ejemplo, si recordarán, hay partes que son motores del cerebro, por tanto eso explica por qué hay compromiso tónico crónico, por qué hay síntomas vegetativos o compromiso del auditorio, o también las áureas, que en este caso son los síntomas audiovisuales, entre otras muchas cosas. Algo muy importante para la semiología, bueno, y también para la urgencia, es que ustedes sepan diferenciar lo que es un síncope y cuando es una crisis epiléptica, porque muchas veces uno puede confundirse o no sé, por el mismo paciente relata de que fue una convulsión, pero la verdad es que hay ciertas cosas que hay que preguntar dirigidamente porque mucha gente confunde la convulsión, como digo, con el síncope. Entonces, el síncope normalmente se habla de una corta duración, no sé, algunos segundos, mientras que la crisis epiléptica es más prolongada, puede durar minutos, puede durar harto tiempo más. El síncope se va a perder el tono postural, va a estar el paciente flácido, mientras que en la crisis epiléptica va a haber el movimiento tónico crónico que vimos anteriormente. En el síncope los movimientos son no rítmicos, mientras que en la crisis es un movimiento rítmico. Otra cosa súper importante es que al síncope no hay mordedura de lengua, mientras que en la crisis epiléptica puede haber mordedura de lengua por lateral, porque ahí ya no hay control obviamente del cuerpo.
no hay pérdida de los esfínteres, a diferencia de la crisis epiléptica, donde sí hay pérdida de los esfínteres. Además de que en la crisis epiléptica eh, hay una mirada o cabeza desviada de forma más persistente comparada al síncope. Entonces, esas pequeñas sutilezas van a hacer la diferencia, porque como les digo, en urgencias muchas veces llegan pacientes que consultan por convulsión y muchas veces son justamente síncope. Entonces, ojo con eso. Ahora veremos brevemente el síndrome parkinsoniano. Este corresponde al siguiente conjunto de síntomas y signos. El principal, según los criterios UK-BAN, tiene que estar la bradicinesia, que es el síntoma cardinal, y puede estar acompañado por al menos uno de los siguientes, que puede ser rigidez, temblor de reposo o inestabilidad postural. Primero hay que saber qué es la bradicinesia. Bradicinesia es el lentecimiento en la iniciación de los movimientos voluntarios con progresiva reducción en la velocidad y amplitud en las acciones repetitivas. Eso es típico en los pacientes geriátricos cuando vemos que les cuesta muchas veces caminar. Eso es típico del síndrome parkinsoniano. Eh, la rigidez se refiere a la resistencia a los movimientos pasivos. Puede ser en rueda dentada o en tubo de plomo. Está presente en el 90% de los pacientes con enfermedad del Parkinson. Y esto además se observa más a nivel distal de las extremidades, en las muñecas y tobillos, sobre todo. Inestabilidad postural, esto se refiere por ejemplo a alteración de los reflejos, dado a que eso va a predisponer a caídas, ocurre en las etapas ya más avanzadas de la enfermedad del Parkinson. Inicialmente se presenta como una ligera desestabilización ante la prueba del empujón, es decir, si ustedes lo empujan un poco, la persona se cae. Eh, Y bueno, con respecto al trastorno de la marcha, este ocurre en etapas más avanzadas del Parkinson y el paciente presenta una marcha característica con pasos cortos y enlentecidos. El centro de la gravedad por delante en su posición habitual, dorso curvo, giros en bloque, dificultad para iniciar la marcha y una disminución del braceo. O sea, se puede decir que se cae hacia adelante. Bueno, esta diapositiva simplemente es para explicar que el síndrome parkinsoniano tiene distintas causas. Las podemos clasificar, por ejemplo, en primarias o idiopáticas, donde vamos a encontrar que la enfermedad de Parkinson idiopática corresponde al 80% de los síndromes parkinsonianos. Ojo, es muy distinto hablar del síndrome parkinsoniano con enfermedad de Parkinson, son conceptos distintos. Y también podemos clasificarlas también en parkinsonismo secundarios o adquiridos. En este caso encontramos los fármacos, por ejemplo, hay algunos fármacos como los neurolépticos que pueden producir alteraciones en los núcleos de la base. También los antidepresivos tricíclicos y de los neurolépticos, sobre todo los antipsicóticos típicos. Ahí después lo van a ver con más detalle en psiquiatría. También de los secundarios o adquiridos tenemos los vasculares, que pueden producirse por infartos subcorticales y aparte de ser difícil de diagnosticar. Encontramos también los parkinsonismos asociados a enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso, donde están las hereditarias y las esporádicas. De las personas con síndrome parkinsoniano, como dijimos, un 80% va a corresponder a la enfermedad del Parkinson idiopática y el 20% restante se divide entre el parkinsonismo secundario, es decir, por ejemplo, el ACV, las drogas, etc., y en enfermedades degenerativas del sistema nervioso central de causa genética, como una atrofia multisistémica o la enfermedad por cuerpos de Lewis. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson idiopática y pedirle a los pacientes que lleven la bolsa de remedios a la consulta, ya que alguno de esos fármacos puede ser la causa de su síndrome parkinsoniano. Los diagnósticos diferenciales de la enfermedad del Parkinson van a depender de la edad del paciente. Otro diagnóstico diferencial es el síndrome parkinsoniano por hidrocefalia normotensiva, que se va a presentar con un trastorno de la marcha principalmente, en que el paciente es capaz de realizar movimientos normales mientras se encuentra recostado en la camilla, pero al momento de caminar se observa una marcha imantada. Bueno, y esta tablita es súper importante cuando ustedes pasen por neuro, porque a los neurólogos les gusta preguntar la diferencia entre la enfermedad del Parkinson con el temblor esencial. Bueno, hay distintas formas de saberlo. Por ejemplo, el Parkinson normalmente empieza en los mayores de 50 años, mientras que el temblor esencial es bimodal. ¿Qué significa eso? Que tiene dos pics, uno en la adolescencia tardía y otro en los mayores de 40 años. Bueno, la historia familiar principalmente el temblor esencial gana, es más frecuente. Con respecto al temblor también hay que diferenciarlo. En el Parkinson es de reposo, aumenta al caminar y disminuye al dirigir el movimiento
hacia una diana, mientras que el temblor esencial es durante la postura y acción. También si tenemos un electroencefalograma podríamos sacar la frecuencia, la distribución, el Parkinson es asimétrico mientras que el temblor es simétrica. La localización, el Parkinson normalmente son de las extremidades superiores, mientras que el temblor esencial puede afectar la voz y la cabeza también. En el Parkinson la escritura va a ser como micrografía, mientras que el temblor esencial va a ser tembloroso. Otros signos neurológicos, por ejemplo, del Parkinson, como dijimos, la bradicinesia, la rigidez, la inestabilidad postural, mientras que el temblor esencial no va a tener ninguno de estos, simplemente es el temblor. Y con respecto a cómo mejora el temblor, el Parkinson, de hecho, el tratamiento es con levodopa y anticolinérgicos, mientras que el temblor esencial mejora con alcohol, propanolol y primidona. Y hago una tablita simplemente para que sepan los distintos movimientos normales que hay en neurología. Es importante conocerlo porque obviamente es semiología y lo más probable es que yo se los pregunte, no sé, por ejemplo, que el temblor es rítmico regular, etcétera. Lo importante es obviamente reconocer el tipo de movimiento. Ahora pasando brevemente a los síndromes miasténicos, vamos a ver tres enfermedades que la componen y bueno, acá para mostrar un poco la fisiología, o sea, la fisiopatía, perdón, de estas enfermedades, tenemos el síndrome de Lambert-Eaton y la miastenia gravis, que ambas son enfermedades autoinmunes y también tenemos el botulismo. Las tres van a actuar contra el receptor de acetilcolina, haciendo de que no haya una neurotransmisión y por tanto no hay una sinapsis correcta y eso va a conllevar a los síntomas motores que vamos a ver más adelante. Así que, pero lo importante es que tengan en cuenta este cuadrito que a pesar de que tienen, no sé, distintas formas de lograr el objetivo, sin embargo, todas llegan a lo mismo. Bueno, partimos con una enfermedad bastante característica en neuro, que es la miastenia gravis. Esta es una enfermedad bastante infrecuente, predominantemente en mujeres, con una relación 12:1 respecto a los varones. Afecta a las mujeres entre la segunda y la tercera década y a los varones entre la quinta y sexta década. También se puede asociar a un 5% a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus, artritis, etc. También un 15% con enfermedades tiroideas y entre un 80 y 85% va a presentar anticuerpos con elevada afinidad por la subunidad alfa del receptor nicotínico de acetilcolina, producidos por linfocitos T sensibilizados. 70% de los pacientes presentan hiperplasia tímica, que eso después lo van a ver en más detalles en neuro. Lo importante acá, bueno, como sale acá en la tablita, es una enfermedad de placa motora como las que vamos a ver, autoinmunes de nuevo, donde están los autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina y por eso es que se afecta a la sinapsis. Eh, Esto es súper importante, aumenta con el ejercicio y disminuye con el reposo. Es fluctuante y además de que hay una debilidad y tendencia a la fatiga de la musculatura esquelética. Acá les pongo un ejemplo, la fascia miasténica, donde vamos a encontrar que tenemos un paciente con inexpresividad, tosis palpebral y dipropía, o diplopia, como se pronuncia. Bueno, de nuevo un poco con la clínica, como dije anteriormente, se presenta con debilidad muscular fluctuante y según los músculos que afecte se va a presentar en dos formas clínicas. La por lejos, en un 60% de los casos, va a ser la ocular, donde vamos a encontrar la tosis palpebral y la diplopía como vimos anteriormente. También podemos encontrar una más generalizada, en ese caso afecta a las extremidades, a nivel de los vulvares, es decir, disfagia, disartria, cervical, respiratorio. Eh, la evolución de esta enfermedad va a depender de la gravedad con que haya iniciado la enfermedad y puede darse en las siguientes situaciones clínicas, o puede remitir, o puede estabilizarse, o puede dar una crisis miasténica, es decir, una exacerbación, donde ahí vamos a tener ya un paciente con parálisis neuromuscular reversible, debilidad de la musculatura respiratoria, por lo tanto vamos a tener una insuficiencia respiratoria, vamos incluso a tener una persona que se está ahogando, por tanto le vamos a tener que estar a una sonda, y por infecciones intercurrentes u otro trastorno sistémico acompañante, es decir, el embarazo, lupus, artritis, etcétera. Entonces, las observaciones son bastante peligrosas en ese sentido. Al examen físico, bueno, vamos a tener que pedirle que mire al techo durante 1 o 2 minutos para observar si es que efectivamente tiene una tosis, aparición de la diplopía durante la lectura, fatigabilidad de los músculos temporales y maceteros durante la masticación, cambiar en voz alta,
o sea que la voz se apaga a medida que habla, dado a la debilidad de los músculos de los brazos al mantenerlos horizontales en abducción, es decir, en separación durante un minuto, debilidad de la musculatura proximal de los miembros inferiores al subir escalones o realizar cuclillas, y el resto del examen físico debe estar normal, porque esto simplemente afecta, como dijimos, la parte muscular. Así que eh, con estos pacientes pueden entretenerse haciendo un examen neurológico. Bueno, ahora diferenciando la miastenia gravis con un diagnóstico diferencial que es el síndrome de Lambert-Eaton. El síndrome de Lambert-Eaton al igual que la miastenia, es una alteración pesináptica, donde se van a generar anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje, por lo que eso generará menor liberación de acetilcolina debido a una menor liberación de las vesículas con calcio. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué se va a encontrar en esta patología? Una debilidad de los músculos proximales de miembros inferiores. También podemos encontrar tosis palpebral y dipropías fluctuantes, pérdida de peso, compromiso de estado general, serostomía, seroftalmia, disautonomía. Puede haber otros síndromes paraneoplásicos asociados, como por ejemplo la ataxia y la neuropatía sensitiva. Y acá mucho ojo porque los síntomas son mayores en la mañana que en la tarde. Y esto es al revés que en la miastenia gravis, así que esa es una gran diferencia en la parte clínica. Y es otra enfermedad importante diferenciar el botulismo. A diferencia de la anterior, esta no es autoinmune, es una infección producida por el Clostridium botulinum. Eh, Acá vamos a tener un trastorno presináptico, obviamente causado por la toxina botulínica. A pesar de que una infección, estos pacientes no presentan fiebre y normalmente es más frecuente en lactantes, pero aún así puede ocurrir en cualquier edad. Y es súper importante saber de que esta es una enfermedad de notificación inmediata. ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad? Porque eh, esto va a ocurrir entre 6 horas a 2 semanas tras la ingesta de alimentos contaminados. Ese es el periodo de incubación. 1 o 2 semanas después de la contaminación de la herida, si es que fue obviamente por esa puerta de entrada. Vamos a encontrar una disfunción gastrointestinal, déficit neurológico simétricos, oftalmoplegia externa y tosis, pupilas dilatadas reactivas y disartria y disfagia. Entonces, por eso es importante igual preguntar si comió algo, si los antecedentes alimenticios, porque puede que hagan el nexo con que sea botulismo o no. Y bueno, entonces, eso con respecto a al síndrome miasténico. Por último, veremos el síndrome cerebroso. Recordemos que la definición de cerebro significa cerebro pequeño, y como una de sus funciones es el que ejerce el control y la regulación sobre la vía piramidal, y por lo tanto es el encargado de la coordinación motriz para realizar movimientos armoniosos conocidos como taxia. Eh, en cambio, si vemos a una persona con daño cerebroso, lo que vamos a observar son las ataxias. Las ataxias se definen como la incapacidad para realizar los movimientos coordinados de músculos agonistas y antagonistas de forma sinérgica para lograr un movimiento armónico con la fuerza precisa para un fin determinado. Esto es lo que el médico va a evaluar para lograr esto es lo que el médico va a evaluar, perdón. Para lograr los movimientos voluntarios armónicos y coordinados se requiere obviamente de la combinación de músculos agonistas y antagonistas. Eh, ¿Cuáles son estos cuatro? Se puede definir que hay cuatro grupos de músculos en este caso. Por ejemplo, están de los agonistas, este sería por ejemplo el bíceps, de los antagonistas el tríceps, de los sinérgicos el braquial y de los fijadores, por ejemplo, los músculos del hombro. Y así es como uno puede ejercer estos movimientos. Acá simplemente para recordar un poco la parte de neuroanatomía, que obviamente esto es un sistema bastante complejo y de que no solamente depende del cerebro, sino también va a depender del sistema vestibular, también va a depender de la parte oculomotor, etcétera. Y acá más resumido todavía, las ataxias no solamente son producto del cerebro, o sea, del cerebro, también puede haber, si hay un compromiso de ciertas partes de la corteza cerebral, sobre todo la parte motora, del sistema propioceptivo, de las vías corticoespinales o de las vías corticocerebrosas. Entonces, si bien el cerebro es como el principal factor, no es el único. Y la verdad, esto está regulado por distintos sistemas como sale en este cuadro. Bueno, clínicamente entonces dijimos que las atarsias son como lo principal de este síndrome.
Bueno, hay que definir primero lo que son las eumetrías, que es la capacidad de realizar movimientos coordinados, finos, armoniosos, etcétera. Cuando está normal se denomina, ¿cierto?, eumetría, y cuando está alterado se denomina dismetría. Estos pacientes no pueden, por ejemplo, tomar un objeto quieto con facilidad porque el nivel de descoordinación motora provoca que la mano se cierre antes o que no acierte en alcanzar el objeto. Una prueba sencilla es pedirles que se toquen la nariz, que vamos a ver más adelante. Eh, otro, eh, Otro concepto importante que hay que aprender es la diadococinesia. La diadococinesia es la capacidad de hacer movimientos armoniosos alternando músculos agonistas y antagonistas. Un paciente, en cambio, con disdiadococinesia le va a costar mucho más o lo hará muy lento. Sinergia es la contracción armónica entre antagonistas y agonistas para hacer un movimiento determinado. Un paciente con asinergia contraería solo el agonista, luego el antagonista y va a descomponer el movimiento, haciéndolo por parte. El mejor ejemplo es, por ejemplo, si uno quiere recoger algo, se va a pasar para un lado, luego para el otro y se ve como un temblor. Entonces, por eso es que es asinérgico. Alteración de la marcha y control postural. El cerebro dijimos que se encarga de mantener el tono muscular normal. Si está dañado estará hipotónico. Generalmente si un paciente está dismétrico va a estar disdiadococinesio. Va a tener asinergia porque al final todo el daño está a nivel de los hemisferios cerebelosos. Es raro que solo tenga una cosa. La dismetría, la disinergia, la disdiadococinesia, las alteraciones de la marcha o control postural son todas ataxias entonces. Trastornos de la oculomotilidad, o sea que también haya dismetría en los ojos. Por ejemplo, si se quiere mirar al proyecto, alguien sin dismetría pasa de mirar al suelo al proyector sin problema. En cambio, alguien dismétrico mira el suelo, se pasa del proyector y luego lo enfoca. Es engorroso. Un paciente con síndrome cerebroso no va a poder tener un control postural, va a estar atáxico, con un aumento de la base de sustentación. Otro ejemplo, un borracho con los pies abiertos no se coordinan, no pueden estar en el tronco, con el tronco bien. También van a haber trastornos del lenguaje. Ahí están las disartrias, que hay varios tipos. La más típica es la cerebrosa, que se asemeja a los borrachos, ya que es una intoxicación cerebrosa. Por lo tanto, no beban. Eso se llama escándida, que va cambiando el acento y la pronunciación. Es la más típica. También se puede tener disartria por lesión de la motoneurona. Si se daña una motoneurona piramidal, se va a tener una disartria llamada espástica, en la cual el paciente está rígido y no puede modular bien. Otra es la frácida, cuando tienen la lengua polarizada. Con respecto a la hipotonía, la evaluación clínica es que en la clínica se verán taxias dinámicas y estáticas. Las taxias dinámicas se evalúan con pruebas que tienen una meta con algún objeto. Por ejemplo, los miembros inferiores se le dice al paciente que se toque la rodilla, luego el tobillo y luego la cama con el talón. Aquí un paciente con dismetría se va a pegar en la camilla. Va a tocar la cama, pero no se va a poder tocar el tobillo, por ejemplo. De los miembros superiores, la prueba típica es el índice nariz, índice de oreja, que veremos más adelante. Del tronco y los cambios de postura. Por ejemplo, pedirle al paciente que se pare. De nuevo, se puede usar el ejemplo de un borracho. Se le pide que se pare, pero no podrá. Además de que están hipotónicos, ya que se pueden quedar dormidos en cualquier posición y no les duele. Estos pacientes, cuando tienen ataxia de tronco, al pedirles que se sienten o que se pare, presentan pequeña o gran asinergia, porque para pararse se necesita una buena coordinación entre agonistas y antagonistas. Paciente con síndrome cerebroso que entonces camina levantando mucho las piernas, o al pedirles que levante el muslo lo levantan excesivamente. Esto es una gran asinergia. La pequeña sinergia la veremos en un paciente con síndrome cerebroso, el cual está acostado y se le pide que se siente. Una persona normal hará como un abdominal, por decirlo, para sentarse. En cambio, el paciente con este síndrome va a doblar la pierna, va a apoyar la mano y no se va a poder sentar. Por lo tanto, no puede coordinar la musculatura. También podemos clasificarlo de acuerdo a si son trastornos estáticos o cinéticos. De los trastornos estáticos se pueden tener la astasia, que es el aumento de la base de sustentación, temblor de actitud debido a la sinergia, se puede tener temblor de reposo, ejemplo la mano con Parkinson, o tener un temblor de acción, ejemplo la abuelita que toma la taza y se le cae el té, o también un temblor postural.
cerebrosos tienen temblor de actitud o postural, además del temblor de intención, donde no pueden mantener una contracción mantenida entre antagonistas y agonistas. Desviaciones, entre las cuales se encuentran las lateralopulsiones, en donde el paciente se va hacia los lados y puede ser por problemas vestibulares, lesiones del oído, donde se puede diferenciar por el nistagmo si es central o periférico, o por lesiones de los hemisferios cerebelosos. Por ejemplo, si hay una lesión en el hemisferio izquierdo, el paciente se va hacia la izquierda y viceversa. También hay antelopulsiones, donde el paciente se va hacia adelante, que se dan por una lesión más a nivel central, o retropulsiones, o sea que el paciente se va hacia atrás. Por ejemplo, el Romberg. Estas son anastasias con el aumento de sustentación. En cuanto a los trastornos cinéticos, encontramos la gran asinercia, donde se le pide al paciente que camine o levante el muslo, y levanta el muslo en exceso y al pisar aumenta la zancada. Esto es una combinación de dismetrías con asinergia. La marcha titubeante, que es literalmente la del borracho, la adiadococinesia, que es la incapacidad de realizar movimientos alternantes. En la disdiadococinesia el daño es bilateral, por lo que la lesión está en ambos hemisferios. El temblor cinético, que es un temblor que se produce al tratar de realizar un objetivo al cual finalmente se llega, es por la dismetría y la sinergia. Los reflejos pendulares, que se dan por la hipotonía. Si se le saca el reflejo al paciente, se queda como un péndulo, ya que los músculos antagonistas no frenan el movimiento. Esto también es del síndrome cerebroso. Y por último tenemos la braditeleoquinesia, que es la descomposición del movimiento. Esto básicamente busquen en internet porque son, aparte de chistosos, les va a quedar bien grabado. Bueno, ahora pasando al examen físico, hay distintos test dinámicos que podemos hacer. Por ejemplo, a nivel de extremidades inferiores podemos hacer la maniobra talón-rodilla, como sale en la imagen. O también en extremidades superiores podemos hacer la maniobra índice-nariz e índice-oreja, donde vamos a evaluar obviamente la diadococinesia, es decir, los movimientos alternantes de manos en pronosupinación. Eh, en tronco podríamos ver si hay una sedestación sin apoyo. También podemos hacer la maniobra de Romper, que como sale en la imagen, la cual va a revelar la alteración propioceptiva, el déficit en conducción de vías aferentes de sensibilidad profunda laberíntica, y nunca es positiva en trastornos cerebrosos. Así que mucho ojo cuando hagan esta maniobra. Si sale negativa, lo más probable es que va a ser un trastorno cerebroso. Eso es lo importante. Y bueno, las marchas tácticas, como les mencioné, recuerden que recuerden la marcha del borracho cuando asocian el síndrome cerebeloso, como mencioné antes, y de nuevo búsquenlo porque es bastante peculiar. Bueno, ahora continuando con el examen físico, también tenemos la prueba de dismetría André Tomás. Esta no se hace habitualmente y es la depresión vaso, que se le pide al paciente que tome un sorbo, pero no se hace ya que el paciente puede tirarse el vaso de agua en la cara. Y también se puede realizar la de inversión de la mano. En este caso, en la imagen sale eh, que el brazo afectado es un hemisíndrome que se mueve desmesuradamente. Y otro examen es la prueba de Stewart-Holmes. Es una prueba para ver la asinergia. Se le pide al paciente que haga fuerza con el brazo flectado, o sea, como que saque el bíceps, que haga contrarresistencia, y lo que se hace es que el examinador le saca la mano para que mantenga la mano ahí y los antagonistas frenen el movimiento. Pero como no lo hacen, se pegan en la cara. Entonces, bueno, para que vean que se puede hacer un buen examen físico con estos pacientes. Bueno, y como les mencioné anteriormente, ¿cierto? Hay distintos sistemas que regulan la coordinación y la parte motora, como vimos, no solamente el cerebro, por lo tanto, podemos clasificar las atarsias de centrales y periféricas. Y bueno, lo importante, al menos ahora, es que se sepan las atarsias centrales, porque las periféricas son más engorrosas y no sé, y acá les dejo un cuadro bastante simple donde pueden diferenciar cuando la atarsia central es medular versus la cerebrosa. Es bastante simple como sale en este cuadro, así que eso, no hay nada más que saber de cerebelo, simplemente les encargo ver algunos videos para que aprendan a hacer un muy buen examen neurológico, porque obviamente hay que evaluar el cerebro, tanto en neurología como en trauma, todo, etcétera.